También por Forges Albert Rivera, que nos acompaña desde Onda Cero en el Congreso de los Diputados, desde nuestras instalaciones en la Cámara Baja. Señor Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Su relación con Forges era de lector, de oyente, ¿de qué exactamente? Pues de lector y no he tenido el placer de conocerle personalmente como Sí. para comentar su figura en términos personales, pero a nivel político para mí me parece que el humor es un síntoma de inteligencia y sobre todo una manera de desmontar a veces ciertas ficciones, ¿no? Yo creo que en esas viñetas se ha citado también a Peridis o a Mingote en su día también, ¿no? Creo que esos humoristas han ayudado a comprender mucho mejor incluso a ridiculizar a veces, ¿no? La burbuja política alejada de la realidad de la clase media trabajadora de un país, ¿no? Y eso ayuda también a desengrasar muchas veces, porque es verdad que nos estamos colocando a veces en algo muy políticamente correcto y en una burbuja política y mediática que se aleja a una velocidad a veces preocupante de la realidad social de nuestro país y en otros países, no solo en España. Hay varios asuntos esta mañana. Hay una controversia sobre la que quiero pedirle opinión también, que guarda relación, ya lo sabe usted, con Arco, con la Feria de Arte y el hecho de que haya sido censurada una colección de fotografías de un fotógrafo muy conocido y en el mundo, en el mundo profesional de la fotografía y de la fotografía artística, Santiago Sierra, una colección de fotografías o de retratos pixelados de determinadas personas que están en prisión preventiva, la mayoría de ellas, una de las cuales es Junqueras, pero hay otros, están los agresores de los guardias civiles de Alsasua, por ejemplo, o Bódalo, y que se titulaba la colección, o se titula Presos Políticos. Decidió IFEMA que no era oportuno que estuviera en esta feria y la galerista pues decidió ella también que aceptaba ese criterio y que la retiraba de allí. Para usted este es un caso de censura de una obra artística en una feria que al final está respaldada por un consorcio público, que es IFEMA. Bueno, es verdad que formalmente se ha retirado voluntariamente, por tanto no ha habido formalmente, digo, una instrucción política, pero parece evidente que alguien tiene que haber recomendado a alguien que la retire, ¿no? A mí personalmente no me parece bien, yo no lo hubiera hecho, porque me parece que la expresión artística precisamente puede ser provocadora y esto desde luego, pues hablar de presos políticos cuando no lo son, pues seguramente es una provocación, pero precisamente eso es el arte, ¿no? Muchas veces, y no tiene por qué gustarte. El arte no significa que te guste o estés a favor o en contra, simplemente es eso, arte, ¿no? Y por tanto lo puedes criticar tanto como te puede gustar, pero no retirarlo. Así que yo no comparto ese criterio y esa decisión, a pesar de que evidentemente todo el mundo conoce la posición política de Ciudadanos y la mía en particular. Hay otra polémica interesante que guarda relación con la huelga convocada por colectivos feministas para el próximo 8 de marzo. Sabemos que Podemos la respalda en plenitud, digamos, que invita a las mujeres a que se sumen durante todo el día 8 de marzo a ese paro, que el Partido Socialista se acoge a la fórmula parcial, que son 2 horas o por la mañana o por la tarde, que el Partido Popular, ayer estuvo aquí Cospedal, es muy beligerante con la convocatoria, porque entiende que es propia de élites feministas y no de mujeres reales. Ciudadanos, ¿en qué punto exactamente está respecto de esta convocatoria? Entusiasmo vemos que no le produce, pero ¿hay algo en la convocatoria, alguno de los argumentos por el que puedan llegar ustedes a sentir una cierta simpatía o hacer suyo? Hombre, evidentemente defender la igualdad entre hombres y mujeres la defendemos igual o más que Podemos o los convocantes. Lo que no vamos a hacer es suscribir todo el manifiesto de convocatoria que mezcla ideología con libertad de las mujeres o con igualdad, ¿no? Yo creo que no tenemos que confundir la defensa de los derechos fundamentales como la igualdad ante la ley del artículo 14 o la lucha contra la discriminación de las mujeres o la conciliación laboral y familiar que ayuda con políticas concretas y no con palabras ni con eslogans, sino con políticas concretas de conciliación, de paternidad, que es lo que estamos intentando hacer desde Ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es respetable que alguien quiera convocar una huelga. Yo no voy a ser beligerante con quien quiera hacer huelga, pero nosotros tuvimos este debate el otro día en la ejecutiva del partido y le digo que las propias mujeres de nuestra ejecutiva eran las más escépticas, precisamente porque decía que lo que hacían falta son medidas concretas para que las mujeres puedan superar esos techos de cristal, puedan romper esas barreras y no tanto decir portavozas, que no es realmente un logro feminista, sino un eslogan, ¿no? Por tanto, nosotros no suscribimos, no vamos a hacer esa huelga, la respetamos, por supuesto, y por tanto no vamos a entrar en una batalla como otros partidos, pero sí una reflexión
hay que hacer políticas reales en el Parlamento y legislar para ayudar a romper la brecha salarial. La brecha salarial se produce básicamente en un periodo determinado, que es cuando hay maternidad y cuando las mujeres pierden oportunidades en el mercado laboral, y entonces se rompe esa brecha y se hace una brecha muy grande. Por lo tanto, vamos a hacer políticas, como en Suecia, como en otros países, para que se equiparen los permisos de paternidad, por ejemplo, con los de maternidad, que es lo que está haciendo Ciudadanos, o para vigilar que en las empresas no haya discriminación. Y bueno, yo creo que hay que hacer menos ruido y más trabajo por las mujeres y en general por la sociedad. Dentro de Ciudadanos no existe brecha salarial entre hombres y mujeres. Pues mire, no lo sé, me imagino que no, porque nosotros, vaya, cuando contratamos no le preguntamos, no juzgamos a alguien si es mujer o hombre, simplemente el talento que tiene, por tanto, o la necesidad de un puesto de trabajo. Como le digo, si uno analiza la brecha salarial, existe, es una realidad, no puede haber negacionismo, hay un 23-24% de brecha salarial, pero también hay que ver en qué momento se produce, y como le digo, ese momento coincide básicamente a partir de los 30 y pocos de años, que es la fecha donde la mayoría de parejas son mujeres, en este caso son madres, y por tanto hay que atacar ese problema. Es decir, hay un problema que es que las mujeres, si quieren ser madre, tienen dificultades para reincorporarse al mundo laboral, tienen dificultades para poder desarrollar su vida profesional, y ahí es donde hay que atacar el problema, y no tanto diciendo portavoces o portavozas. Con eso no se soluciona nada, ni desde luego haciendo manifiestos mezclando ideologías con, en este caso, libertad o igualdad. Entonces, bueno, por eso le digo que yo creo que aquí, más que en una competición de ver quién la dice más grande, lo que deberíamos hacer es a ver si somos capaces de llegar a acuerdos políticos, por ejemplo, esos permisos de paternidad que estamos incrementando, y que se aprueben esos presupuestos o esas medidas que en Ciudadanos venimos liderando desde el principio de legislatura. Le pregunté por este asunto de la brecha salarial porque hay una información en el diario La Razón muy destacada que habla de Podemos y dice que existe brecha salarial en Podemos porque por ser hombre se cobra, esto siempre son las medias, por ser hombre se cobra 829 euros más. En el Consejo Ciudadano Estatal de la Formación, dice la información de La Razón, trabajan más del doble de mujeres que de varones, pero ellas cobran 28.000 euros brutos anuales frente a ellos, que suman 29.000. Y aquí sale la brecha. Por eso le preguntaba si en Ciudadanos, me dice usted que no sabe si hay brecha salarial dentro del partido que usted preside. Bueno, es que a mí el problema de la brecha salarial es que fuera discriminatoria. Es decir, si yo tomara una decisión o alguien de mi equipo y juzgara en función de si es hombre o mujer el salario que cobra, entonces sería discriminación. Pero hacer una media de no sé cuántas centenares de personas y decir que por ser mujer o hombre eso es lo que sucede, pues eso no, yo no creo que suceda en Ciudadanos, y para ser franco, no creo que suceda tampoco en Podemos. Vaya, sería muy grave que Podemos hiciera eso expresamente. Por tanto, lo único que sí que pasa es que con estos datos se refleja que a veces cuando uno exagera ciertas cosas en términos de querer ser el que más igualdad defiende, cuando realmente pues te pasa en tu casa pues lo mismo que seguramente la media de cualquier otra empresa. Por lo tanto, yo en esto, en vez de exagerar, en vez de elevar el tono, lo que deberíamos preocuparnos es de verdad y ver qué están haciendo otros países. Yo he puesto el ejemplo de Suecia, donde han acabado con la brecha salarial, dándole más derechos a los hombres cuando tienen un hijo, y fíjese que parece contradictorio, es justo lo contrario, porque entonces se igualan las cargas familiares, se iguala la situación laboral y se comparte en definitiva ese peso en el ámbito laboral y en el ámbito de las decisiones empresariales. Así que para mí esa es la vía. Yo de verdad creo que yo no quiero gobernar para las mujeres o para los hombres, yo quiero gobernar para todos los españoles y en igualdad de derechos, y por tanto evidentemente es innegable que las mujeres tienen un techo de cristal, tienen dificultades, tienen más obstáculos. Esa es nuestra labor, quitarle obstáculos para que puedan desarrollar sus carreras profesionales, pero en ningún caso yo puedo generalizar y decir que eso se produce, ni siquiera en Podemos, sería injusto, porque no lo voy a decir, que en Podemos sean machistas porque la media que sale finalmente es mayor o menor. No creo, sinceramente, que lo hagan por eso. Si fuera por eso sería muy grave. ¿Van a llevar ustedes mañana a la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña la exigencia de que se convoque un pleno? El señor Torrent, que es el presidente, está muy renuente a convocar un pleno parlamentario. Ustedes tienen la oportunidad de conseguir que eso suceda porque tienen diputados suficientes en la Cámara catalana. ¿Esa es la decisión que ya han tomado? ¿Esto lo vamos a ver mañana, la petición o la exigencia de que haya pleno? Sí, la petición ya está hecha. Tenemos efectivamente más de una quinta parte, creo que, de diputados. Tenemos el primer partido de la Cámara y lo hemos pedido y se tiene que producir. O sea, el debate no es si se hace o no, porque el reglamento te otorga ese derecho, sino cuándo. Y lo que tiene que hacer la mesa y el señor Torrent es fijar el pleno. Lo que no tiene sentido es que estén bloqueando el Parlamento de Cataluña, que se estén peleando literalmente entre separatistas y que no formen gobierno y tengan a Cataluña paralizada. La ley electoral ya sabemos que les da una ventaja a los separatistas y saben todos ustedes que estamos intentando cambiar esa ley electoral, pero mientras esa ley electoral no cambie, los separatistas, aunque no tengan mayoría en votos, tienen mayoría en escaños. Es su obligación, y la del señor Torrent
proponer candidatos y en este caso desbloquear el Parlamento. Y no lo está haciendo porque no se aclaran entre ellos, porque el señor Puigdemont desde Waterloo pues está intentando tomar decisiones, el señor Junqueras intentando posicionarse, y toda esta batalla entre separatistas tiene como consecuencia que el Parlamento esté paralizado, que Cataluña esté sin gobierno. Pero bueno, mientras pues se tiene que aplicar la Constitución, y en este vacío, digamos, de poder de gobierno, pues por suerte está aplicándose la Constitución y el artículo 155. ¿El objetivo de que se celebre ese pleno exactamente cuál es? Porque el desbloqueo, ¿en qué consiste? Si mientras no haya una investidura de un presidente de la Generalitat de Cataluña, la situación sigue siendo esta que usted me acaba de describir. Claro, pero con transparencia. Lo que no puede ser es que estos señores estén peleándose entre ellos, mareando la perdiz y encima echándole la culpa al mundo mundial y a no sé quién. Es decir, no, oiga, la única responsabilidad hoy de formar gobierno en Cataluña es de quien puede formar gobierno. El señor Torrent es el presidente del Parlamento y tiene la obligación de proponer candidaturas a la investidura. Propuso un candidato que está fugado de la justicia, por tanto tiene que proponer otro. Y en este caso, como no quieren romper, o están peleados entre ellos y no quieren acabar de romper la cuerda, pues no lo hacen. Por tanto, creo que los catalanes se merecen que su Parlamento, que además lo pagan ellos y es su Cámara Autonómica, se ponga a trabajar. Y si el señor Torrent no quiere proponer a otro o se están peleando, nos tendrán que contar qué está pasando, porque desde luego no es normal que sigan proponiendo a Puigdemont cuando todo el mundo sabe que Puigdemont no va a volver a España, que no está en España y que si vuelve pues irá seguramente a la cárcel porque no va a ir a otro sitio. Ayer el Partido Popular, están ustedes tratando con Podemos y con los otros grupos, tratando de sacar adelante una reforma de la ley electoral. Ayer hubo una reunión entre Ciudadanos y el PP. El PP, que no respalda la idea de reforma electoral que tienen ustedes, sí querría reformar la ley electoral para otro asunto, que es el de que en las municipales el alcalde sea el del partido más votado. Creo que la propuesta que les hicieron ayer es, si le saca 5 puntos de ventaja al segundo, que ya sea alcalde automáticamente; si le saca menos de 5 puntos, que haya una segunda vuelta entre las dos formaciones que hayan obtenido más votos. ¿Esta propuesta del Partido Popular a ustedes les parece correcta? ¿La podrían hacer suya? ¿Creen que encaja en el debate que tienen sobre la reforma de la ley electoral o no? Bueno, en primer lugar, el gran debate social que existe en España hace ya muchísimos años de la ley electoral no es cómo hacer que uno con un 30% tenga mayoría absoluta. Eso no es el debate. El debate que estamos proponiendo, que además está en el acuerdo, en el punto 97 del acuerdo con el PP, se habla de mayor proporcionalidad, es decir, que no pase como ahora, que hay lugares de España donde los votos vale 8 y 10 veces menos que en otros lugares. No tiene ningún sentido en el mundo que vivimos hoy. Segundo, que haya listas abiertas o desbloqueadas, es decir, que se pueda votar a personas y no solo a partidos políticos. Y tercero, el mailing único o el abaratamiento de costes de campaña, que también es otro debate que yo creo que socialmente hemos tenido en otras ocasiones. Ese es el punto donde puede haber consenso, o por lo menos los debates nacionales sobre este tema. ¿Qué pasa con lo que propone el PP? Ellos quieren, en este caso, que quien queda por delante en una lista automáticamente tenga mayoría absoluta, prácticamente, salvo que haya una diferencia muy corta, y nosotros creemos que eso merece una reflexión global de la Constitución española. Es decir, si queremos ir a un sistema de doble vuelta a la francesa, para entendernos, como vimos compitiendo a Macron o Le Pen, eso es un modelo. Si ellos quieren el modelo francés, lo hablamos. Ahora, creo que hay que cambiar la Constitución para ello. Ahora, lo que no vale es, no, mire, yo quiero que los votos no valgan igual, que no haya listas abiertas, vaya, no cambiar nada de lo que estamos debatiendo, pero ya que estamos, aprovechemos para meter por detrás, solo en el ámbito municipal, eso sí, no quieren en el ámbito nacional, entonces no tiene mucho sentido. Yo creo que el PP lo que está haciendo es poner barreras, en definitiva, porque además esta ley, fíjese, si no la cambiamos, los grandes beneficiarios son los nacionalistas. Es que la paradoja es que el Partido Popular, con su bloqueo de la ley junto al PSOE, benefician básicamente al PNV, a Convergencia, a Esquerra y a los separatistas en general. Entonces, claro, que no cambiemos la ley los españoles para que salgan beneficiados los nacionalistas, y lo estamos viendo en Cataluña, no tiene mucho sentido. Ahora, yo creo que también tiene que ver con que el PP y el PSOE pues tienen miedo a que los votos valgan igual, porque evidentemente el resultado sería mucho más igualado, ¿no? En definitiva, este era un punto del acuerdo de investidura. Parece que el Partido Popular tampoco está dispuesto a cumplir este punto, tampoco el de los aforamientos. En fin, vemos demasiados reticencias, ¿no?, a cumplirle el acuerdo de investidura, especialmente en todo lo que hace referencia a la regeneración democrática, ¿no? La última pregunta es de Toni Bolaño. Señor Rivera, buenos días. Buenos días. ¿El Pleno servirá para que pueda empezar a correr el reloj, como apuntaban una de las posibilidades los letrados del Parlamento? ¿Es posible? Y luego una segunda pregunta también muy breve. Las últimas preguntas. ¿Por qué Ciudadanos, no sé, yo lo he hecho a faltar, y se lo digo sinceramente, no ha hecho algún acto en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para explicar que Ciudadanos es el que ha ganado las elecciones en Cataluña, que no hay represión, que no hay persecución política? Porque al final
la voz más autorizada era la de Inés Arrimadas, porque es la que tiene más diputados. Bueno, en primer lugar, son los juristas y los letrados los que tienen que decidir si corre el tiempo o no. Ojalá corriera el tiempo, porque eso sería una manera de desbloquear, que es lo que pretendemos. Es decir, si estos señores no forman gobierno, la única solución es finalmente que acabe este tiempo y que se vaya a otras elecciones. Yo no creo que lo bueno sea ir a otras elecciones, pero desde luego lo que no podemos es estar sin gobierno. Y por tanto tienen la obligación de poner en marcha el crono. Ojalá los letrados interpreten que ese pleno que plantea Ciudadanos sea el del desbloqueo y el de que corre el tiempo. Pero insisto, no soy letrado del Parlamento y es su trabajo y ellos dirán si eso corre el tiempo o no corre. Segundo, el gobierno de España es el que tiene que informar a nivel internacional, y que es lo que no ha hecho en estos últimos meses, de lo que sucede en España. Oiga, yo me he hartado de hacer entrevistas, ayer mismo la hice con Le Monde, estaba en el The Economist, en el Financial Times, estoy haciendo entrevistas por todos los medios internacionales para colaborar con mi país y para echar un cable en la explicación internacional, cosa que no hace el presidente de gobierno. Pero a mí me gustaría que fuera el gobierno y nuestra diplomacia quien explicara lo que sucede en España. Yo estoy encantado de hacer todas las entrevistas internacionales que haga falta, pero creo sinceramente que el papel le corresponde en la diplomacia internacional al gobierno de la nación. Otra cosa es que yo ya he estado, y la señora Arrimadas también, en Bruselas. Nosotros hemos hablado con primeros ministros también, y yo he enviado también escritos a primeros ministros liberales para explicarle la situación en España. Y vaya, no creo que quepa ninguna duda de que Ciudadanos ha colaborado con España, ¿no? Y como país y con el gobierno para explicar eso. Pero insisto, yo no puedo suplir las carencias de liderazgo ni de comunicación internacional de nuestro gobierno. Puedo echar un cable. Y es lo que hemos intentado con entrevistas internacionales, con presencia en Bruselas. Yo estuve en Estrasburgo con Tajani también reunido y con otros líderes, y lo voy a seguir haciendo. Me parece que la política internacional es clave para que se comprenda lo que pasa en España. Y acabo con un ejemplo. Estuve en Italia hace poco con Renzi y hablando con periodistas italianos, me decían, algunos periodistas italianos, que el 1 de octubre, mientras recibían periódicamente información en 17 idiomas de la Generalitat de la manipulación de lo que estaban contando, no recibían información del gobierno de España, ¿no? Entonces, claro, si los demás comunican, incluso hacen propaganda y se inventan cosas, y tú dejas un vacío en la comunicación internacional, se te gira, ¿no? Y yo me he pasado varias de las entrevistas que he hecho contestando mentiras, básicamente, intoxicación del separatismo, porque seguramente ha calado una parte de eso en la prensa internacional. Bueno, pues hagamos una reflexión en un futuro de si las crisis nacionales solo se juegan en casa o se juegan también en la política internacional, ¿no? Albert Rivera, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día en el Congreso. Gracias, buenos días. Bueno, son las 9:10, 8:10 minutos en las Islas Canarias. Luego, si queréis, volvemos a lo de Puigdemont.